Bueno, área lateral y área total del cilindro. ¿Qué es el cilindro? El cilindro es un cuerpo geométrico obtenido al hacer girar un rectángulo sobre uno de sus lados. Esta es la figura del rectángulo y se puede hacer girar. Acá, por ejemplo, se hizo girar con respecto a este lado. Entonces, al hacer girar, haciendo este movimiento, entonces ahí se construyó y se generó el cilindro, ¿verdad? La figura del cilindro, que es una figura se le llama también cuerpo de revolución, ¿verdad? Porque se construye a partir de hacer girar una figura plana como este. Por ejemplo, el cono, al hacer girar un triángulo rectángulo, construimos el cono, ¿verdad? Entonces, los elementos del cilindro tenemos, por ejemplo, estos elementos que serían el radio del cilindro, este sería el radio y el doble sería su diámetro. El radio de base sería la distancia desde acá hasta uno de los lados. Todos los radios sabemos que son iguales en un círculo, ¿verdad? Tiene base circular el cilindro. Esta distancia desde acá hasta acá, desde el centro de la base hasta la otra base, hasta el centro de la otra base sería h, que sería la altura, ¿verdad? Bueno, este se llama generatriz la distancia desde acá hasta acá, que es la misma distancia que la altura, que es desde acá hasta acá, ¿verdad? Sería la altura del cilindro. Si llegamos a desarrollar o desplegar la figura del cilindro como figura plana, ven que el área lateral quedaría de esta forma, como un rectángulo. Esta superficie que se generó alrededor del cilindro, entonces se quedaría como un rectángulo. Y sus bases quedarían así, de esta forma. La base de arriba, acá, el círculo también de abajo quedaría así. Si llegamos a unir otra vez esto, quedaría otra vez un cilindro. Entonces es importante reconocer esta parte de que si volvemos a unir exactamente este borde que está acá, tiene que coincidir exactamente con el círculo que está acá, ¿verdad? Entonces al volver a unir, se va a generar otra vez este borde, va a coincidir con el borde del círculo, ¿verdad? Que sería con la circunferencia. Y esta parte va a coincidir exactamente con esta parte, ¿verdad? Y ahí se forma el cilindro. Y justamente esta parte del rectángulo es el área lateral del cilindro. Sería el área lateral. Este sería la superficie del área lateral. Este sería área lateral. Área lateral. Voy a poner acá así nomás. Entonces, esta superficie sería el área lateral del cilindro. Entonces, si yo quiero calcular área lateral, lo que vamos a hacer primero es deducir la fórmula del área lateral del cilindro. Para eso es importante identificar de que este para nosotros va a ser radio, ¿verdad? Esta distancia es radio. Voy a poner color negro. Esta distancia es entonces radio. Esta distancia es radio. La longitud de la circunferencia, ¿cómo se calcula? La fórmula, la longitud de la circunferencia, o CIA directamente, puedo utilizar símbolo de CIA o longitud de la circunferencia. Voy a poner directamente CIA. ¿Qué significa circunferencia? Entonces, la longitud de la circunferencia es 2pi por radio. 2pi por radio. Esta es la longitud de la circunferencia, que sería el perímetro del círculo, ¿verdad? El círculo que tenemos acá sería entonces de radio, desde acá hasta acá, sería de radio R, ¿verdad? Entonces la longitud de esta circunferencia es 2pi por radio. Si yo quiero hallar el área, que sería la superficie del círculo, pongo que sería pi por radio al cuadrado. Este es el área del círculo, ¿verdad? Esta sería la longitud de la circunferencia. Y acá dijimos de que al llegar a desplegar esta figura, quedaría de esta forma, y esta longitud, que sería el largo del rectángulo, va a coincidir exactamente con la longitud de la circunferencia. Entonces, el área lateral de esta figura sería el área del rectángulo, en este caso sería largo por ancho, ¿verdad?
El rectángulo, su fórmula es largo por ancho. Entonces, esta distancia sería largo para nosotros. Y también coincide con la longitud de la circunferencia. Si la circunferencia tiene radio r, entonces la longitud desde acá hasta acá, o la longitud de esta circunferencia, es 2pi por radio. Significa que la longitud de esta circunferencia del círculo, o sea que la circunferencia, que es el perímetro del círculo, es 2pi por radio, y también coincide con el largo del rectángulo, que es 2pi por radio, que sería desde acá hasta llegar acá, ¿verdad? Esta es la longitud del largo del rectángulo. La longitud del ancho, este sería ancho desde acá hasta acá. ¿Y qué corresponde con respecto al cilindro? Es la altura del cilindro. El ancho entonces coincide con la altura del cilindro. Entonces, para hallar el área lateral del cilindro, sería largo por ancho. ¿Cuál es largo? Largo es 2pi por radio. 2pi por radio. Y por ancho, largo ya tenemos este, y ancho que es igual a la altura. Entonces ya tenemos que el área lateral de un cilindro va a ser 2pi por radio por la altura. Y esta fórmula es la que vamos a estar utilizando para poder calcular el área lateral de un cilindro. Bueno, vamos a determinar también ahora el área total de un cilindro a partir de esta fórmula. Entonces tenemos área total del cilindro. Área total del cilindro va a ser área lateral. Y en este caso, área lateral, y en este caso tiene dos bases. La pirámide tenía una base nomás. Entonces, el cilindro tiene dos bases, entonces sería 2 por área de base. Puedo utilizar esta fórmula, como también puedo utilizar una fórmula más específica donde ya conozco o identifico ya sus elementos. Entonces voy a hacer de la siguiente forma. Voy a hallar área total es igual. Área lateral, ¿a qué es igual? Área lateral también es igual a 2pi por radio por altura. Entonces sustituyo por su valor 2pi por radio por altura. Más el doble del área de base. La base es un círculo. Entonces voy a multiplicar por el área del círculo, que es pi por radio al cuadrado. Entonces va a ser el doble del área de base, que es 2 por pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado es área de base. Y este 2 es un valor constante, ¿verdad? Acá hay dos términos. Este es un término y este es otro término. En cada término hay un factor común. Entonces puedo sacar ese factor común. ¿Cuáles serían? El 2 es común. Pi es común. R también es común. 2pi por radio es común. R a la primera se pone el de menor exponente, ¿verdad? 2pi por radio por h dividido 2pi por radio queda h. Y 2pi por radio al cuadrado, 2pi por radio al cuadrado dividido 2pi por radio. Entonces, en este caso, va a quedar, exactamente va a quedar radio, ¿verdad? Radio a la primera. Entonces acá sería 2pi por radio al cuadrado dividido 2pi por radio, queda r a la primera porque acá es al cuadrado y acá es a la primera. Y al dividirse queda a la primera. Esta fórmula puedo utilizar para poder calcular el área total de un cilindro. Puedo utilizar este o puedo utilizar también este, solo que al final voy a deducir de esta forma. Entonces es mejor utilizar directamente este porque ya identifico los elementos del área total. Para poder calcular el área lateral de un cilindro, solo necesito el radio y la altura del cilindro. Si conozco radio y altura del cilindro, ya voy a poder calcular su área lateral. También si ya conozco radio y altura, ya puedo calcular su área total. Bueno, vamos a ver este ejercicio en concreto para poder utilizar nuestras fórmulas que ya deducimos, ¿verdad? Estas fórmulas se encuentran en los formularios. Tenemos dos fórmulas. Estas dos fórmulas vamos a estar utilizando.
Bueno, dice, halla el área lateral y el área total de un cilindro cuyo radio de base es 7 centímetros y su altura 10 centímetros. Entonces lo primero que vamos a hacer es dibujar el cilindro. Acá dibujamos el cilindro. Tiene dos bases circulares. Acá estaría así. A ver, un poquito más que 2. Ahí está bien. Trazo acá las líneas verticales que son generatrices. Ahí está. Ahí está. ¿Qué conocemos? Conocemos el radio de base, que es la longitud desde el centro de la figura hasta uno de los lados. O también puede ser así. Todos estos radios son iguales, ¿verdad? Bueno, también conocemos la altura. La altura es la distancia desde el centro hasta acá, ¿verdad? Entonces, estos elementos ya conocemos. H, que es igual a 10 centímetros. Y también radio, que es igual a 7 centímetros. Ahí está. Este entonces es radio, y este es altura. Desde acá hasta acá es altura. Bueno, para poder calcular área lateral, entonces voy a utilizar mi fórmula, que es 2pi por radio por la altura. Entonces voy a sustituir acá los elementos ya conocidos, que sería 2 por pi por radio, que es igual a radio es igual a 7 por la altura, este es h, por la altura, que es igual a 10 por 10. Entonces ahí multiplico eso. Acá tendría entonces área lateral es igual a sería 2pi por 7 por h, que es igual a, acá me da que es 439,82. 439,82 centímetros al cuadrado. Este sería entonces el valor del área lateral del cilindro. Si quiero hallar área total, que también me pide, voy a calcular también entonces área total. Entonces utilizo el bolígrafo, área total es igual, entonces voy a utilizar la fórmula que tenemos ahí. Área total es igual a 2pi por radio, 2pi por radio por altura más radio. Voy reemplazando los valores, entonces acá va a ser área total es igual a 2pi, que sería 2pi por radio. Radio es igual a 7 por 7, puntito pongo acá, por altura, que es igual a 10 por 10, y voy multiplicando, acá es por 10, y voy a sumarle radio, que es igual a 7. Entonces el área total va a ser igual a, esto puedo poner así mismo en la calculadora, abro paréntesis también ahí, cierro paréntesis, y el resultado que me va a dar es 747,69 centímetros, 69 centímetros. Okay, acá voy a corregir mi 69 centímetros al cuadrado porque es área total. Ahí ya está mi resultado. Ahí está. Entonces lo que hallamos es área lateral y área total de este cilindro. Este sería su área lateral y este sería su área total. Estas son las fórmulas que acabamos de deducir. Esta fórmula y esta fórmula. Este también se puede utilizar como una fórmula auxiliar, ¿verdad? Pero al final este es más fácil de utilizar. Entonces encontramos el área lateral y área total del cilindro.